clavado en el sofá de mi sala. Todavía recuerdo lo que le dije aquella mañana. Es la primera que quiero como La Habana. Mami, que hora, oh nana, está acompañada o anda sola. Oh nana, pero qué fácil me descontrola. Oh nana, tú me quemas, vuelves y me rola. Dani, quiero decirte algo. Ese fue un discurso increíble. Escúchame. Sin importar lo que pase hoy, quería agradecerte por todo lo que has hecho por Libertad y por mí. Agradéceme cuando atravesemos el bloqueo de Castillo. Nos volveremos a ver, Dani. Un oficial. Acábalos, guapo. ¡Un camión! ¡Ataca, guapo! ¡Te voy a joder! ¡Te encontré, cingao!
Andando. Ve por esos barcos. ¿Cuál será tu ángel de la muerte vengador? Como digas, siempre y cuando me cuides la espalda. ¡Ah! Te cuido la espalda con mi cigarro nuevo y mis 12.000 balas de ira divina. ¡Vamos echando! ¡Vamos! No te preocupes, no te haré daño. ¡Mierda! ¿Todo bien? Por favor, reconsidéralo. ¿Qué? Es ellos. Aquí, guapo. Me alegra que me hayas encontrado. Sí. Ataca.
Voy en camino, Clara. Apúrate, Dani, por favor. El destino de Libertad depende de lo que pase hoy. Hola. ¿Qué pasa? ¿Ah? Por ahí. Clara, estoy cerca de los barcos de Castillo. Muy bien, Dani. Abordarás esos barcos como nuestro elemento sorpresa. Julio, ¿dónde estás? En el faro, jefa. Bien sentado con un... lanzamisiles y con el objetivo a la vista. ¿Qué me dices, Raiza? En lo alto de la torre, con el arma cargada y la mira ajustada. ¿Juan? ¡Abróchense los cinturones! Aerolíneas Juan está en el aire y mis balas tienen hambre. Recuerden, tomaremos esos barcos y llegaremos a la isla. Tenemos una oportunidad para lograrlo, Libertad. Nos vemos del otro lado. Dani, te recomiendo usar la cámara para echar un vistazo a las defensas en esos barcos. Mira antes de saltar. Si Lita estuviera aquí, estaría sonriendo y avanzando a esos barcos. Si Lita estuviera aquí, le patearía el trasero por ocultarte un secreto. Cuídate mucho, Julio.
Clara, estoy a bordo. Eso es todo, Dani. Despeja esos barcos y no temas usar sus propias armas contra ellos. Esas torretas serán un gran golpe. Aquí Vázquez, todo en orden, sin novedades. Dios refuerzo. Aquí Jiménez, todo tranquilo en mi sector. Carrillo, el capitán quiere que vuelvas a limpiar la caca de pájaro de la antena. Carrillo, sé que me escuchas. Después de eso, perdimos contacto con el depósito de combustible y el fuerte. Lo perdí. No puede estar lejos. No podemos dejar que escape. ¡Tripulación! ¡A repeler el abordaje! ¡Repito! ¡Tripulación! ¡A repeler el abordaje! ¡Atención, Dani! ¡Ya llegó Juan Cortés! Hay suficientes objetivos para todos, Juan. ¡Dani! ¡No alcanza! ¡Acabar con estos infelices! ¿Entendido, Julio? Raiza también te cubre, Dani. Sigue avanzando. Gracias, Raiza. ¡Coño! Maldita sea. Estoy con todo, Dani. Intenta seguir el paso. Solo protégeme, ¿sí? Sigue avanzando, Dani. Te necesitamos. Yara te necesita.
uno menos. Un bote menos, Dani. Te falta otro. Como si fuera tan fácil, Juan. Como si fuera tan fácil. Como si fuera tan fácil. Como si fuera tan fácil, Juan. Si Lita pudiera verlos, Dani. Estaría corrigiendo tu puntería. ¡Patrullero! ¡Mantengan posiciones! Dani, ¿qué está pasando? No es un buen momento, Clara. Haz que te sigan. Casi no les queda energía. ¡Preparando la artillería pesada! Vienen más soldados. Prepárate, Dani. ¡Vamos con la gente! ¡Para de moverse! ¡Apúrate! ¡Que lo disfruten! ¡Mierda! ¿Ya acabamos? Se fue. Clara, se acabó. Larguémonos de aquí. No podríamos haberlo hecho sin ti, Dani. Aún no terminamos. Volveré allá, colocaré algunas cargas y me aseguraré de hacer volar esos barcos de mierda. Repórtate cuando termines, Julio. Recibido. Dani, en camino para recogerte. ¿Dónde estás, Clara? Ahí está Clara. ¡Viva libertad, Dani! Vaya espectáculo. Tengo que reconocerlo, Clara. Lo lograste, coño. Lo logramos, Dani. Esa fue la diferencia. ¿Cuál es tu plan cuando llegues a Estados Unidos? Mi amigo Alejo y yo íbamos a conseguir trabajos de mierda para juntar dinero y abrir un taller de reparaciones. Si algo nos enseñó el bloqueo yanqui es cómo hacer que las cosas funcionen cuando no tienes nada.
¿Ese es el sueño? Sí, claro. Los yanquis podrán pagarte por estacionar sus autos o recoger su fruta, pero jamás serás uno de ellos. El sueño americano no incluye nuestro color. Bien, ya que estamos arruinando sueños, ¿qué vas a hacer si ganas, Presidenta García? El próximo presidente no llegará a los 6 meses antes de que lo maten. Espera, ¿qué? Es la verdad. ¿Las elecciones libres no resolverán eso? ¿Qué pasó con tu lista? Es un plan, Dani. No soy tan ingenua como piensan. Esta revolución liberará a Yara, pero no remediará todo. Yara arderá cuando tomemos el Capitolio. Será por una guerra civil, facciones, jefes militares, golpes de estado con apoyo extranjero. Elige una. Los yaranos se matarán entre sí durante una generación. Ajá. Libraré esta batalla durante el resto de mi vida. Yara quedó dentro de un ciclo de tiranía y revolución. Mi labor es mostrar la manera de romperlo. Esto no es un sueño, ¿verdad? Es un deber. ¿Por qué lo dices? Porque nadie elegiría hacer esto. No, Dani. Todos mis seguidores, quienes se unieron a Libertad, eligieron esto. Pero de verdad, puedo imaginarte acomodando productos en los estantes de uno de esos enormes supermercados yanquis. Jódete. No. Te quedará muy bien un uniforme, una tarjeta con tu nombre y tal vez un delantal elegante. No me involucres en tus fantasías, Clara. Mis guerrilleros favoritos. Extrañaba mi isla. Hoy celebraremos. Lo siento, jefe. ¿Qué pasa? Julio no se reportó. Libertad acabará con los verdaderos yaranos. ¡Traidores! ¡Criminales! ¡Puta! Mijo, la diferencia entre un verdadero yarano y uno falso puede ser difícil de ver, pero está ahí. Un verdadero yarano entiende que la lealtad al país es la clave para sobrevivir, no la justicia ni el amor. Ni siquiera la familia. Es la lealtad a una visión mucho más grande. Come mierda. Los falsos yaranos adoran ser parias. Son adictos a sus perversiones egoístas, al caos y mentiras, como perros salvajes. Pero los perros se doman para servir al paraíso. Y si un perro se rehúsa a hacerlo, como Julio, Clara García o Libertad, entonces debemos matarlos. Papá, ya entendí el punto. Anda, mata a Julio. Es un paso difícil rumbo al paraíso, mi hijo, entiendo. Pero cuando logres nuestra visión, te prometo que no habrá más pasos. Yo bonito. Bien. Bien. Disfruta el espectáculo. Julio se reportó. Prueba de muerte. Se reunió con tu amiga Lita en el más allá. Cumplo mis promesas, Dani. ¿Querías un bote? Lo tienes. Es una hermosa porquería que te llevará a una isla yankee. Una con gordas desnudas. ¿Me dejarán ir así sin más? Mentirosos. Pudiste vendernos hace tiempo. Mi mejor guerrillero. No te prometeré la victoria ni que sobrevivirás. Pero puedo prometerte esto. Tú tienes suerte.
¿Eso le funciona? A veces. Ni pinga. Apuesto a que ese bote se hundirá a medio camino hacia Miami. No te puedo llevar en esta cosa. Vaya oficina, Juan. Le dicen camisa hawaiana, pero es un smoking de guerrillero. Muy bien, a trabajar. Nunca eliges cuándo morir, solo a cuántos te llevas contigo. ¿Quieres que te construya los mejores supremos y las mejores armas hechas con piezas? Necesitarás uranio empobrecido. Por suerte para ti, Castillo protege sus suministros con las armas más grandes de la isla, sus cañones antiaéreos. Si consigues algo de ese dulce uranio empobrecido, tráelo a mi oficina o llévaselo a uno de mis colaboradores. Si capturas una base de las FND, un miembro del equipo Juan se instalará ahí y te dará acceso a mi inventario. Y recuerda, el rango tiene sus privilegios. Cuando Clara tenga la suficiente amabilidad para ascenderte, te daremos un mejor equipo. Ve preparando esos pesos. Nada es gratis, ni siquiera en la revolución. Déjame darte un consejo de guerrillero a guerrillero. Diviértete, por Dios santo. Muere con una sonrisa en tu cara. Volverás. Siempre vuelve.
sé qué... Cuando vuelvan a Santuario, intenten hallar armas, munición y seguidores nuevos. Castillo está sorprendido. Sigamos así. Bienvenido a Libertad, Dani. Puedo irme cuando quiera. ¿Cuál es la prisa? Inspirador. Liberemos Yara, ¿quieres? Castillo controla toda Yara con soldados, esclavos y sangre. La capital es su baluarte. Si tomamos Esperanza, liberamos a Yara. La mejor opción que tenemos para debilitar a Castillo es atacar las bases de las FND y puestos de control. Pero lo más importante, debemos rodear Esperanza y atrapar a Castillo en su jaula con operaciones específicas que unirán a la revolución y fortalecerán a Libertad. Para conseguirlo, necesito que reclutes a 3 grupos en Yara para que luchen junto a Libertad. Cada uno libra una guerra contra diferentes partes del imperio de Castillo. Todas son controladas por su círculo íntimo. En el este, los invasores extranjeros como Industrias Mackay acaban con nuestros recursos y la almirante Benítez defiende el veneno salvavidas de Castillo. Pero las antiguas leyendas del 67 pueden inclinar la balanza. Se ocultan en la selva de las montañas más altas de Yara. Su mejor guerrillero, el Tigre, te espera encantado para ayudarte a unirlos a nuestra causa. Luego está Valle de Oro. Es el motor de la operación de Viviro de Castillo, pero también es su máquina de propaganda, manejada por la ministra de Cultura, María Marquesa. Pero tengo unos viejos amigos que pueden dirigir nuestra campaña de contrapropaganda, Máximas Matanzas. Eran la voz de las protestas y pueden hacer que los disidentes de Yara se unan a Libertad. Están desaparecidos. Los vieron por última vez en un fuerte en balaceras. Encontrémoslos antes que Castillo. En madrugada está José, el sobrino de Castillo, un esclavista que obliga a los parias a cultivar ese tabaco envenenado con Viviro. La familia Montero está en plena guerra contra José. Odian a los visitantes, pero según sé, tienen a un mecánico con un taller en Costa del Mar. Su nombre es Philly Barzaga y es su portero. Si fuera tú, Dani, comenzaría en madrugada. Si recuperamos ese tabaco con los Montero, arrancaremos de raíz la fuente de Viviro de Castillo. Solo necesitas encontrar a Philly, el mecánico. Estaré aquí con Libertad, haciendo ataques contra Castillo por toda Yara. Espera, ¿voy a ir por mi cuenta con estos grupos para que se unan a Libertad? ¿Cómo? Fácil. Ayúdalos, como puedas. Envío a un escuadrón y me dicen invasora. Envío a un explorador y no soy seria. Si vas tú, tendrán a mi mejor guerrillero sin política ni tonterías. Solo apoyo. Libertad toma la capital, matamos a Antón, tal vez podamos beber su sangre, etcétera, etcétera. Dani debería caminar. ¡Viva Libertad, jefa! Sí, sí. Tú eres el mejor guerrillero de Clara, no yo. No pusiste atención. Explícate, Juan. Su acento. Clara lo oculta como puede, pero ella era rica. Dejó a su familia y aranos verdaderos. Puede disparar, sangrar y beber con nosotros. Pero no puede ocultar el hedor de la clase alta. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Tú eres huérfano, Dani. Pobre, de la calle. Cuando te ven, no piensan en política. Saben que no tienen excusa. Me está usando. Sí, y tú también la estás usando. ¿Quieres matar a Antón? Sí. ¿Quieres liberar a Yara? Claro que sí. Te diré lo que Clara no puede, pero que tú y yo sabemos. Tú quieres esto. Eres un guerrillero. Y para los guerrilleros, la gran emoción de una emboscada, el olor a azufre quemándote la nariz es divertido. Descuida. Tu secreto está a salvo conmigo.
Dani, escucha, Juan. Si matas soldados, Castillo hará que sus fuerzas especiales te persigan. ¿Sabes qué los hace tan especiales? ¿Su formación especial y lo fuertemente armados que están? Jódete, sábelo todo. Pero sí, quedas advertido. Clara, repíteme a quién debo buscar en madrugada. Buscas a Carlos Montero, el líder de un grupo de granjeros que buscan recuperar sus tierras. Pero él nunca se reunirá contigo. ¿Por qué no? Digamos que está chapado a la antigua. No le gustan los extraños y solo confía en su familia. Genial. Descuida. Philly puede ayudarte. Él es tu entrada. Está en su tienda cerca de la pista aérea Martínez. Ah, nada es fácil. Nada que valga la pena. Suerte, Dani. Se esconde. ¡Dale!